Todo bien entonces. Ya están cansados. Yo estoy ya un poco Tuti. cansada de hablar. Mazo, mañana rendimos pediatría. Mm. Bueno, una cosita nomás. Esto ya habíamos visto nosotros con neumonía, pero como no estaba todavía dentro de lo que era el programa del examen, pero en esta clase sí ya está estipulada. Simplemente les quiero recordar y después ya les dejo libres. Acá otra vez les volví a poner los tipos de imágenes, ¿sí? Y dentro de lo que es vidrio deslustrado, ¿sí? O vidrio esmerilado, tenemos las neumonías virales, ¿sí? Acá en general, o las neumonías atípicas, ¿sí? Entonces no se olviden, con una imagen yo puedo sospechar de una etiología, pero no puedo confirmar, ¿sí? Entonces, si hay vidrio esmerilado, puede ser neumocistosis, que es lo que quiero repasar un poquitito con ustedes, puede ser una neumonía viral o puede ser una neumonía bacterial atípica. Bueno, en cuanto al Pneumocystis carini, dijimos que es un hongo atípico, que sobre todo se adquiere por vía aérea. El factor de riesgo para la infección por este hongo atípico es sobre todo en personas inmunodeprimidas. Acuérdense que el Pneumocystis carini puede aparecer en cualquier paciente inmunodeprimido, solamente que es más frecuente en los pacientes con VIH, ¿sí? Dentro del grupo de los pacientes que tienen VIH, los más propensos otra vez a esta infección son los que tienen un recuento de CD4 menor a 200, ¿sí? Entonces, en los pacientes con VIH, el cuadro suele ser subagudo, ¿sí? No suele contar que hace semanas o hace, qué sé yo, 7 días, 8 días, está con fiebre, tos seca, una disnea que progresa. La cianosis suele ser muy característica del neumocistis. La cianosis, la hipoxemia y la insuficiencia respiratoria. En un paciente que viene, por ejemplo, a la urgencias y sabemos que es portador de VIH y viene con cianosis, hipoxemia, insuficiencia respiratoria, sí o sí tenemos que sospechar de Pneumocystis carini y empezar ya el tratamiento precoz, ¿sí? Entonces, pacientes con VIH, tengo que acordarme de Pneumocystis carini. En los pacientes inmunodeprimidos, pero que son VIH negativos, generalmente el cuadro es más agudo y el pronóstico suele ser más grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque se retrasa el diagnóstico. Entonces, tenemos muy asociado el Pneumocystis carini con VIH, pero ya dijimos que puede aparecer en cualquier paciente inmunodeprimido. Entonces, si veo vidrio deslustrado y veo quistes en la tomografía, tengo que sospechar también de neumocistis, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente viene un inmunodeprimido que no es VIH, entonces neumocistis como que le dejo para el final. Pero tengo que tener en cuenta todas esas opciones, ¿sí? Entonces, no se olviden que tengo que sospechar en todos los pacientes inmunodeprimidos que por más que sean VIH negativos. VIH negativo. ¿Cómo es el cuadro clínico de esta infección? Generalmente el cuadro clínico es lo que hablamos y lo más característico dijimos es insuficiencia respiratoria, cianosis, tos seca, fiebre y básicamente eso, ¿sí? No es tampoco patoneumónico, ¿verdad? Pero es un cuadro que se suele presentar bastante en estos pacientes y sí o sí tenemos que empezarle el tratamiento contra neumocistis. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? La radiografía generalmente no nos puede aportar mucho cuando buscamos vidrio esmerilado o cuando buscamos infiltrado intersticial. Solemos ver mejor las imágenes en la tomografía. Entonces, si sospechamos de neumocistis, tenemos que pedir una tomografía de tórax y ahí lo que vamos a ver son áreas de vidrio ilustrado o vidrio esmerilado y vamos a ver los neumatoceles, que son los quistes, ¿sí? Estos neumatoceles pueden estar cercanos a la pleura y complicarse con neumotórax, ¿sí? Entonces, paciente con VIH que hace neumotórax, tengo que pensar también en neumocistis.
¿Cómo hago el diagnóstico? Primero cuadro clínico, con la imagen también puedo sospechar, pero puedo pedir en sangre la medición del 1,3 beta de glucano, ¿sí? Entonces, eso puedo pedir en pacientes, sobre todo en los inmunodeprimidos, y si viene positivo, entonces me confirma el diagnóstico de neumocistis carini. ¿Qué otra cosa puedo pedir? Puedo pedir frotis, en donde especifico que quiero que busquen neumocistis carini, y eso puedo pedir en esputo o en lavado broncoalveolar. Acá tenemos la placa, que ven en la placa. ¿Qué tipo de infiltrado es? Infiltrado intersticial acá. Es un infiltrado intersticial bilateral difuso, ¿verdad? Y en la tomografía, ¿qué ven? También se puede describir como infiltrado intersticial, vidrio deslustrado, ¿sí? Y acá es donde vemos bien la comparación, parénquima, y este sería el vidrio deslustrado. ¿Y qué son estas imágenes que vemos acá? Son quistes o neumatoceles, y eso es, de ahí es que viene su nombre neumocistis, porque, ¿por qué? Porque vemos quistes en el parénquima, ¿sí? Entonces, estos quistes y este vidrio deslustrado, hay una alta sospecha de que puede ser neumocistis carini. Acá lo mismo, acá tenemos un gran quiste que puede hacer una fístula a la cavidad pleural y producir un neumotórax, que es lo que vemos acá, ¿sí? Acá vemos aire dentro de la cavidad pleural y si comparamos acá, no es parénquima, sino que es puramente aire. Entonces, este es un neumotórax en el contexto de un paciente con neumocistis carini. ¿Cuál es el tratamiento? Ya dijimos que tenemos que sospechar clínicamente tanto en pacientes VIH como en pacientes inmunodeprimidos no VIH positivos. Tenemos que pedirle la imagen que ella nos pueda hacer tener una sospecha. Podemos pedirle el 1,3 de glucano, ¿sí? Y finalmente, si confirmamos el diagnóstico, o muchas veces sin confirmar el diagnóstico, pero por la alta sospecha, empezamos el tratamiento, ¿sí? El tratamiento de elección es trimetoprim, sulfametoxazol. ¿Durante cuánto? Durante por lo menos 21 días. Y en las formas graves tengo que asociarle sí o sí un corticoide, tengo que asociarle prednisona, ¿sí? Entonces, el tratamiento de neumocistis carini es trimetoprim, sulfametoxazol durante 21 días. En las formas graves sí o sí asociar a corticoides. Este básicamente se repite lo mismo. Y una última cosa, acá terminamos, es en quienes tengo que hacer profilaxis contra neumocistis carini. Sí o sí en pacientes que tienen VIH con CD4 menor a 200, los pacientes ya tienen que recibir su profilaxis con trimetoprim, sulfametoxazol, ¿sí? ¿Quiénes también tienen que recibir? Los pacientes inmunodeprimidos que reciben tratamiento con corticoides con dosis superiores a 20 miligramos día por más de un mes. O están recibiendo algún otro inmunosupresor. Están recibiendo tratamiento con alemtuzumab, que son fármacos inmunosupresores. Tenga una leucemia linfoide aguda. Las leucemias agudas hay que hacer profilaxis. En los pacientes oncológicos que están recibiendo quimioterápicos, en los pacientes que recibieron trasplante ya sea de órganos sólidos o trasplante de médula ósea, y en los pacientes con enfermedad reumatológica que lleven a cabo una terapia inmunosupresora, ya sea corticoides, ciclofosfamida, metotrexato. Entonces todos ellos tienen que recibir profilaxis primaria contra neumocistis carini, ¿sí? Que acá le pone Girovechi, pero ahora la manera correcta es carini. Y básicamente con eso finalizamos.
¿Alguna duda, consulta? Creo que no me están luego prestando mucha atención. Están pensando en pediatría ya. Claro que prestamos atención, profe. Ah, bueno. Sí, tu voz ya reconozco. Bueno, creo que dejamos acá y entonces voy a llamar la lista como para dejarle ya libre, ¿sí? Bueno, profe. Ok, doctora.